Buenos días, Castellano. Bueno, como compañeros, como ustedes hayan visto, desde el pasado 30 de enero, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos trabajado todo el tema ya de manera oficial del desplazamiento forzoso que hay en nuestro país, y quiero venir a traer un informe a la opinión pública y a esta comisión de todos los oficios que se han hecho antes de este 30 de enero pasado y después de este 30 de enero, y dónde estamos hoy en el avance de todo este trabajo que se ha hecho en Naciones Unidas con el gobierno de Brasil y con el gobierno de Colombia sobre este problema que se agudiza minuto a minuto en nuestras fronteras de miles y miles de venezolanos que huyen de la hambruna que hay en nuestro país. Quisiera, con su venia, señora presidenta, hacer presente este informe que va a ir acompañando de mi intervención la mañana de hoy. El joven. Vale destacar que esta propuesta del corredor humanitario no nace de Venezuela. Esta propuesta del corredor humanitario sale del Parlamento colombiano, del trabajo que tienen los parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, después de las alarmantes cifras que han venido incrementándose en el mes de mayo, junio, julio, y ellos previniendo todo lo que iba a suceder con el tema de la propuesta fraudulenta de constituyente. Ellos ya estaban alertando al Ejecutivo Nacional en el Estado colombiano de lo que iba a ser el impacto de miles y miles de venezolanos. Aquí nosotros tuvimos el honor de estar en la plenaria del Senado el pasado 17 de agosto, cuando el Senado de manera unánime, todas las fracciones parlamentarias del país hermano de Colombia solicitaban, pedían la activación de estos protocolos internacionales y la vocación del presidente Santos de esta crisis humanitaria. Vale destacar que desde la Casa Nariño hubo cierta resistencia a estos temas. Primero se trabajaban con disimulo y se decía que no habían números alarmantes para hablar de desplazados forzosos, pero luego del 30 de julio y especialmente luego del 15 de octubre del 2017, las cifras incrementaron de estar pasando por nuestras fronteras. En el caso de Colombia, entre 10.000 y 12.000 personas pasaron a estar pasando, de estar transcurriendo y saliendo de nuestro país 35.000 personas. Vale destacar que Colombia tiene tres clasificación de los venezolanos que ingresan. Hay un venezolano que los estándares migratorios de Colombia lo establecen como el péndulo, que es el venezolano que va, compra medicamentos, compra medicinas y vuelve a Venezuela, que de ese que sale diariamente se refiere a un 45-50%. Hay otro venezolano que usa Colombia como tránsito, que es los venezolanos que salen en esos buses, la mayoría de ellos por tierra, hacia Perú, hacia Ecuador. Vimos hace unas últimas horas imágenes de nuestros propios hermanos que ya tienen meses fuera de nuestro país, recibiendo a decenas y decenas de otros compatriotas que lamentablemente han salido. Luego tienen la clasificación de los venezolanos que se quedan en Colombia, que ya ayer el Estado colombiano reconoce que no es una cifra de 550.000 venezolanos que están en Colombia, sino ya oscilan, según cifras oficiales de Colombia, entre 700.000 y 870.000 venezolanos registrados, notariados y clasificados en territorio colombiano. Nosotros tenemos unas cifras cercanas a 1.200.000 venezolanos que están viviendo en territorio colombiano. Estas cifras evidentemente siguen alarmándose, siguen subiendo. Vale destacar el reconocimiento al director de Migración Colombia, el doctor Christian Kruger, que se ha abocado desde el día 1 a este trabajo, y del defensor del pueblo colombiano, quien ha hecho también todos los oficios, no solamente en la frontera colombo-venezolana, en el Táchira, sino también en Paraguachón, en el Arauca y en todo el eje de esos 2.200 kilómetros que dividen a Colombia y Venezuela, que lamentablemente esta incertidumbre política que hay en nuestro país ha agudizado este tema. Luego de todo este trabajo que se hizo en Colombia entre el mes de agosto, septiembre y octubre, comenzamos toda una campaña informativa en territorio nacional que logró la aprobación unánime de la Asamblea Nacional, donde establece el 30 de enero exigencia, solicitud a las Naciones Unidas del corredor humanitario en la frontera. Vale destacar que el corredor humanitario, el gobierno ha tratado de vilipendiar y hablar de nosotros estamos solicitando una injerencia militar, un ataque a la paz que vive nuestra nación. Y aprovecho la oportunidad para responderle a esos voceros y en especial al señor Jorge Arriaza, que esta semana estuvo en Naciones Unidas y decía que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que en Venezuela no se mueren los venezolanos por hambre y que lo que está pasando en el puente Simón Bolívar en la frontera entre Venezuela y Brasil es que son brasileños que entran a Venezuela y son colombianos que ingresan a Venezuela, cosa que es totalmente falsa. Están las muestras, están las pruebas.
cómo miles y miles de venezolanos lamentablemente huyen de nuestro país, y estas cifras generan un impacto en la vida del Estado colombiano y la vida del Estado brasileño. Nosotros solicitamos el corredor humanitario porque tenemos casi 3 años exigiendo que ingrese la comida y la alimentación en Venezuela, que sería un canal humanitario que depende de un permiso de quien está hoy en Miraflores, pero que se ha negado a reconocer la crisis, a aceptar la cooperación internacional. Es por eso que acudimos a los protocolos de las Naciones Unidas para establecer estos campamentos en territorios colombianos y brasileños en primera instancia, para dar asistencia médica, asistencia alimenticia, asistencia social, porque miles de venezolanos que salen hoy de nuestro país salen con una caracterización que hoy oficialmente ACNUR, la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, reconoce que en Venezuela hay desplazamiento forzoso. ¿Por qué hay un desplazamiento forzoso? Porque los venezolanos que salen con un temor fundado, es decir, con miedo. Miedo a morir de hambre en nuestro territorio, miedo que no tienen comida para darle a sus hijos, miedo porque si se enferman o tienen alguna patología se mueran en unos hospitales, o miedo porque una bala perdida o algún ente de la inseguridad te vuelves víctima en los distintos estratos sociales, porque lo que pasan por nuestra frontera no son ni la clase A ni la clase E excluyente, al contrario, son todas las clases, son todas las religiones, son todos los estratos, son todos los partidos políticos, porque en las últimas semanas Migración Colombia ha tenido unas cifras importantes de cómo altos funcionarios de ministerios, altos funcionarios, escoltas, órganos de seguridad, de funcionarios como Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez, como mismo Miraflores, están saliendo, huyendo y pidiendo condición de refugiados en la frontera, porque hasta ellos tienen temor de vivir hoy en nuestro país. Esas cifras están oficiales y la Iglesia Católica ha hecho un trabajo extraordinario, en especial nuestro Monseñor Víctor Ochoa y nuestro Monseñor Moronta del Táchira, Monseñor del Norte de Santander y Monseñor Víctor Ochoa, que hoy casualmente está el funcionario de más alto nivel del Vaticano en San Cristóbal, en la frontera, como es Monseñor Parolini, que es un hombre que ha trabajado muy agudamente la crisis venezolana y hoy está evidenciando en nuestra frontera, hoy, mientras que yo estoy hablando acá, está en nuestra frontera verificando todo este informe que ha entregado la arquidiócesis de Cúcuta, con cifras exactas de cuántos venezolanos comen en territorio colombiano, cuántos venezolanos comen gracias a Cáritas Internacional en territorio brasileño. Es decir, la Iglesia Católica, Naciones Unidas, Cruz Roja, está abocada a este desplazamiento forzoso, y vale destacar que tanto el Parlamento colombiano, el Parlamento venezolano y el Parlamento brasileño han hecho todo el trabajo y todo el oficio para que estos protocolos, pero depende del señor Santos y depende del señor Temer, es decir, presidente de la República de Colombia y presidente de la República de Brasil, que se activen estos campamentos y estos protocolos que establece la ONU y establece específicamente el capítulo de ACNUR en cada uno de estos establecimientos de la ONU. Vale destacar que luego del trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional, que hemos hecho varios diputados, no solamente quien les habla acá, el diputado Juan Requesén también ha evidenciado lo que se está sucediendo en la frontera, el diputado Ezequiel Pérez y el diputado Franklin Duarte, quienes somos todos del Táchira, representamos al Táchira y vivimos el tema de la frontera en carne propia, pero que hemos agudizado y hemos visibilizado esa tragedia que viven nuestros hermanos, que el pasado, toda esta presión, toda esta campaña, toda esta información que hemos hecho dentro y fuera de nuestro territorio, el pasado 8 de febrero, el Santos haya reconocido lo que desde mi punto de vista quiso evitar, quiso ocultar, pero que la realidad sobrepasó sus capacidades, que fue reconocer la necesidad y la urgencia de activar los protocolos de Naciones Unidas y activar lo que establece los protocolos internacionales y reconocer que hay una crisis humanitaria en nuestro país. Y reconocer que lo que sucede y el desplazamiento de miles de venezolanos tiene un impacto a Colombia. ¿Por qué un corredor humanitario? Primero porque al activar los protocolos que tiene la ONU, no es un impacto económico para los estados receptores, es decir, Colombia y Brasil, del gasto del presupuesto de la nación, de lo que hoy está pasando, que los hospitales de nuestra frontera, de los países hermanos, tengan que recibir, caso Colombia, casi 4.000 venezolanos al mes en los hospitales de la frontera y aproximadamente entre 1.500 y 2.000 venezolanos en los hospitales de la frontera con Brasil. Eso que se gasta por la atención de venezolanos es dinero que el presupuesto de la nación de Brasil y Colombia tiene destinado para atender a colombianos. Si se activa el corredor humanitario, si se activan estos campamentos, queda a disposición presupuestaria del fondo que tiene las Naciones Unidas para refugiados
establecer el gasto económico para atender a los venezolanos y no seríamos una carga como lo somos hoy para Colombia y Brasil, económicamente ese impacto que estamos siendo un gasto todos los venezolanos que ingresan a estos países hermanos, sino que las Naciones Unidas establecerían estos protocolos que dejan muy claramente y deja la administración. Y además evitaríamos la propagación de epidemias que se están extendiendo por nuestra frontera. La difteria, la malaria, el paludismo, en el caso de Brasil, son cifras alarmantes que se están viendo en todo el estado de Roraima, en toda la zona de Boavista y que han llegado hasta las capitales de la República del pueblo brasileño, este estado amazónico que ha combatido por su realidad geográfica y su relieve y sus características climáticas, todo el tema del paludismo y la malaria durante las últimas décadas, pero que por la irresponsabilidad de quienes hoy gobiernan Venezuela, estas enfermedades endémicas, estas epidemias que se han propagado en toda la frontera del estado Bolívar con el estado Roraima de Brasil, han elevado las cifras de aproximadamente casi un 40% de miles y miles de brasileños que han sido infectados por esto. Al activar estos corredores humanitarios, estos campamentos serían los receptores del venezolano que va ingresando a estos territorios y le harían primero un análisis, un examen físico de cuál es su calidad, si tiene alguna patología lo atenderían y si tienen alguna problemática evidentemente también serían con las respuestas que establece la ONU. Pero también un impacto de seguridad social, porque muchos de estos venezolanos que están llegando a estos territorios por la necesidad, por la urgencia, por la agonía que se está viviendo, ellos, algún porcentaje muy mínimo, está cayendo en eventos delincuenciales, que ha incrementado, lamentablemente, esto es una realidad, las cifras de inseguridad, las cifras de robo en los estados fronterizos de Brasil y de Colombia con Venezuela. Si hay estos campamentos, si hay estos equipos profesionalizados de la ONU en nuestra frontera, ni se propagan las enfermedades que lamentablemente hay en Venezuela, ni se incrementan los gastos de salud que son hoy para los países hermanos y sobre todo se hace la contención al ingreso de estos venezolanos y se le da oficio, trabajo a estos venezolanos que caerían en calidad de refugiados. Vale destacar que el gobierno de Brasil el pasado 12 de febrero, el presidente Temer, estuvo en el estado de Roraima, llegó hasta la ciudad de Boavista y se hizo presencia y verificó con todo su gabinete, con todo su tema ministerial, toda esta crisis, todas estas cifras que hoy les estamos a ustedes ofreciendo y reconoció también el presidente Temer, aunque tardío, pero oportuno y aplaudimos en la Asamblea Nacional, que haya un reconocimiento del Estado brasileño de una emergencia humanitaria, de una crisis humanitaria y que requieran de la activación de lo que establece nuestras Naciones Unidas. Es por eso que también celebramos que el pasado 13 de febrero en la reunión del Grupo de Lima se estableció la necesidad, la solicitud que todos los gobiernos que integran el Grupo de Lima soliciten a Naciones Unidas, soliciten a la Organización de Estados Americanos la activación de este corredor humanitario que, vale destacar, y aquí hago un alto importante, no es una solución para la crisis que vivimos los venezolanos, es un paliativo a la emergencia, es un paliativo a la urgencia de miles y miles de venezolanos que hoy mueren por grupos irregulares que son los que gobiernan en las fronteras venezolanas, que mueren por la hambruna que azota a la gran mayoría de nuestro territorio, que mueren por la ausencia de políticas de salud en nuestros hospitales y que prefieren sacar a sus recién nacidos a países hermanos a colocarles una vacuna, cosa que hace unos años atrás era algo normal, gratuito y de fácil adquisición para cualquier ciudadano venezolano. Es por esto que todo este trabajo que se ha hecho, que se ha evidenciado ya oficialmente hoy, 28 de febrero, por el gobierno colombiano, por el gobierno brasileño, demuestra en esta última semana el trabajo de la canciller Holguín, con quien mantenemos información diplomática de alto nivel, tanto la presidencia de Delsa Rodríguez en la interparlamentaria, donde que ha hecho todo un trabajo en la interparlamentaria, donde ha evidenciado toda la violación de los derechos humanos y toda la evidencia de la crisis humanitaria, ha hecho que la diplomacia y la Cancillería de Colombia y la Cancillería de Brasil se aboque como prioridad, como política de Estado de estos dos hermanos a atender y dar la ayuda humanitaria. Vale destacar que el día de ayer, oficialmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos solicita a todas las instancias internacionales activar la ayuda humanitaria, que pasa por un canal humanitario que ingrese la comida y el alimento al territorio venezolano y un corredor humanitario que se active en nuestras fronteras
para atender el tema sanitario, el tema alimentario y el tema de seguridad social. Es decir, no es excluyente la activación de un canal humanitario con un corredor humanitario, son complementarios. Una cosa depende de Nicolás Maduro, lamentablemente, y la otra, como lo es el corredor humanitario, no depende de quien hoy es el responsable de esta hambruna, de que miles y miles de hermanos, y vale destacar, y cierro con esto, miles de nuestros hombres de las Fuerzas Armadas deserten de las Fuerzas Armadas, salgan huyendo de nuestro territorio, de los cuarteles, porque también ellos mueren de hambre por la hambruna y la narcodictadura que hoy lamentablemente oprime a nuestro pueblo venezolano. Insisto, cierro con esto no es una solución al problema, esto es un paliativo y una respuesta inmediata a la emergencia y a la urgencia. La solución es un cambio de gobierno, la solución es que volvamos a la Constitución, la solución es que este país tenga libertad, que tenga producción y que vuelva al reencuentro de estas fronteras y estos puentes y estas imágenes que le han dado lamentablemente la vuelta al mundo, que nos comparan hoy con Siria y países en guerra, sean fotos e imágenes de miles y miles de venezolanos ingresando a nuestro país, no solo por las fronteras terrestres, sino también por nuestro puerto internacional aéreo más importante, y que vuelva este país de encuentro que tanto vale y que no siga esa fuga de talento, esa fuga de capital y esa fuga de problemas que también se ha convertido Venezuela para el hemisferio y para el continente. Así que, mi querida presidenta, colegas diputados, este trabajo, que ha sido un trabajo desde la Asamblea Nacional, desde la institución que recoge la legitimidad de origen y de desempeño, hoy le da respuestas a las soluciones más inmediatas, a la atención sanitaria, que es lo más urgente, y a la situación alimentaria, que son las dos cosas que el pueblo todos nos piden, y desde la Asamblea Nacional se le están dando respuestas inmediatas, rápidas, oportunas, y seguiremos trabajando hasta ver la activación de estos campamentos, que con todo el trabajo que hemos realizado y las respuestas que ya de manera digital, por correo electrónico, cartas y oficios nos han hecho los altos comisionados de ACNUR y el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, están en todo el protocolo y en todo el tránsito diplomático que esto requiere, pero nosotros haciendo toda la presión y todos los oficios para que sea rápido, porque entre menos tiempo se activen estos corredores, más hermanos nuestros mueren de la tragedia que vive Venezuela. Si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, estoy para dárselas, queridos compañeros. Vamos a hacer las preguntas al final, porque la doctora Ortega está corta de tiempo. Gracias.